Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de septiembre del 2021, la revista de estudio. Iniciamos con una nueva revista que contiene varios artículos para estas semanas. El artículo que revisaremos ahora es el que corresponde para la semana del 1 al 7 de noviembre. Y el tema del estudio es Valoremos a nuestros hermanos mayores. Es el artículo de estudio número 35. Si revisamos el texto en el que se basa este artículo, es Proverbios 16:31, donde dice: las canas son una corona de belleza. Un lindo texto bíblico. En cuanto al avance, dice así: nuestros fieles hermanos mayores son un valioso tesoro. Este artículo nos animará a valorarlos más y nos mostrará cómo beneficiarnos al máximo de su sabiduría y de su experiencia. También les confirmará a los hermanos mayores que son una parte importante de la organización de Dios. Si le ha echado una ojeada a este artículo de estudio, se dará cuenta que está enfocado desde el punto de vista de los más jóvenes hacia los mayores, y la siguiente semana será el contrario, cómo los mayores deben ver a los jóvenes en la congregación. Empecemos entonces con el primer párrafo, párrafos 1 y 2, la parte A. Según Proverbios 16:31, ¿cómo debemos ver a los hermanos mayores? Bien, para contestarla tenemos que leer Proverbios 16:31, donde dice: las canas son una corona de belleza, cuando están en el camino de la justicia. Volviendo a la pregunta, la parte A, según Proverbios 16:31, ¿cómo debemos ver a los hermanos mayores? Debemos verlos como un verdadero tesoro. La Biblia compara sus canas, como dice Proverbios, a una corona, si está en el camino de Jehová. Y si nosotros meditamos con cuidado, podemos no darnos cuenta del valor que tienen ellos, como se hace la comparación en el primer párrafo en un parque estatal de Arkansas, en Estados Unidos, donde dice que pueden haber diamantes en el suelo. Pueden estar a simple vista, pero como no están tallados, no están pulidos, entonces puede que alguien pase por el lado de ellos y ni se da cuenta del valor que tienen ante sus ojos. Lo mismo puede pasar con nuestros hermanos. La parte B. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Preguntas como: ¿por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? ¿Qué lugar les da Él en su organización? Y por último, ¿qué podemos hacer para beneficiarnos al máximo de su ejemplo? Veamos el primer subtítulo: ¿por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? La pregunta del párrafo 3. De acuerdo con el Salmo 92, 12 al 15, ¿por qué valora Jehová a los hermanos mayores? De nuevo tenemos que leer este salmo y dice así: pero los justos florecerán como una palmera y crecerán como un cedro del Líbano. Están plantados en la casa de Jehová, florecen en los patios de nuestro Dios. Hasta en su vejez seguirán prosperando, se mantendrán fuertes y llenos de vida, proclamando que Jehová es recto. Él es mi roca, no hay injusticia en él. Recordando la pregunta decía, de acuerdo con el Salmo 92, 12 al 15, ¿por qué valora Jehová a los hermanos mayores? Porque Él sabe bien la clase de personas que son y aprecia sus hermosas cualidades. Se alegra de ver cómo transmiten a los jóvenes la sabiduría que ha adquirido a lo largo de sus años de fiel servicio. También Jehová valora su aguante. Ha visto la fe fuerte que tiene, que han ido aumentando desde que empezaron en su juventud, y sabe que su esperanza es más viva que cuando conocieron la verdad. Por eso, como dice el Salmo 92, están plantados en la casa de Jehová, es decir, algo firme, y florecen, y aún hasta en su vejez
siguen prosperando. Así que Jehová los sigue valorando muchísimo. La pregunta 4. ¿Qué puede animar a los hermanos mayores? Como dice Hebreos 6:10, Jehová no es injusto y no se olvida la obra que ellos han realizado. Por eso deben ellos sentirse animados al recordar las obras que se ha hecho en el pasado, como apoyar la predicación con entusiasmo, soportar pruebas, defender las justas normas de la Biblia, atender responsabilidades importantes y capacitar a otros, mantenerse al paso con la organización de Jehová, apoyar y animar a quienes están en el servicio de tiempo completo. Hay tantas razones por las cuales nuestros hermanos pueden sentirse animados por todo lo que han hecho. El subtítulo que viene es Un lugar importante en la organización de Jehová. La pregunta 5. ¿Qué deben recordar los hermanos mayores? Que es cierto que tal vez ya no tienen las mismas energías que cuando eran jóvenes, pero cuentan con experiencia que han acumulado a lo largo de los años en el servicio a Jehová, y Él puede seguirlos utilizando de muchas maneras. Párrafos 6 y 7. Mencione algunos ejemplos de la Biblia de siervos de Dios de edad avanzada que recibieron bendiciones por su lealtad. Se nos recuerda el caso de Moisés, que tenía 80 años cuando se convirtió en profeta y líder de Israel. Daniel probablemente tenía 90 años y seguía sirviendo como profeta de Jehová. Parece también que el apóstol Juan pasaba de los 90 años cuando escribió por inspiración el libro del Apocalipsis. Simeón, que se describe también en el libro de Lucas 2, que él tuvo el privilegio de ver a Jesús pequeño, como un niño, y decir una profecía sobre él y su madre. En cuanto a la profetisa Ana, de 84 años, es nombrada en la Biblia como alguien que siempre estaba en el templo. Estos son claros ejemplos de cómo Jehová consideraba a personas mayores. Veamos los párrafos 8 y 9. ¿Qué valiosa contribución siguen haciendo las hermanas viudas? Como ejemplo tenemos aquí a la hermana Lois Didur, que ella con solo 21 años ya empezó a servir de precursora especial en Canadá. Luego con su esposo pasaron muchos años en la obra del circuito. Luego estuvieron en Betel más de 20 años y cuando la hermana tenía 58 años, los invitaron junto con su esposo a servir en Ucrania. El esposo fue nombrado miembro del comité de sucursal. 7 años después falleció, pero la hermana decidió quedarse en su asignación. Ahora tiene 81 años y sigue sirviendo fielmente a Jehová en el Betel de Ucrania. Y todos la quieren muchísimo, a pesar de que ella está ahora sola. Y podemos ver ahí una fotografía de ella en el Betel de Ucrania, siguiendo fielmente en su servicio, y al fondo se ve un cuadro donde sin duda es el esposo también que tiene de recuerdo de cuando estuvieron casados. Veamos el párrafo 10. ¿Qué aprendemos del buen ejemplo de Tony? Él se bautizó en 1942 cuando tenía 20 años. Se negó a hacer el servicio militar y por eso pasó 2 años y medio en la cárcel. Fue coordinador, como se llama hoy día, o en ese entonces se llamaba superintendente presidente, de 3 congregaciones. Fue también superintendente de asamblea de circuito. Dirigía reuniones y daba clases de la Biblia en una prisión estatal. Y a sus 98 años sigue esforzándose al máximo en el hogar de ancianos donde vive él. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo podemos demostrar que honramos a los hermanos que viven en residencias para mayores o que ya no pueden salir de su casa? Bueno, en la medida de lo posible, los ancianos pueden ayudarlos a predicar y asistir a las reuniones o escucharlas desde estos lugares.
también es importante visitarlos, hablar con ellos por videollamada. Debemos asegurarnos que no se los pase por alto o se los olvide por estar en estos lugares. Y hay que recordar con ellos sobre las alegrías que han vivido en la organización de Jehová. Es decir, no deben ser olvidados. Párrafo 12. ¿Qué podemos descubrir en nuestra propia congregación? Que allí tenemos verdaderos tesoros, pero si dedicamos tiempo a conocerlos. Aquí se ve el caso de la hermana Harriet. Cuando ella fue a una nueva congregación, por asuntos sin duda de salud, fue a vivir con su hija, los hermanos de esta congregación se tomaron el tiempo para conocerla y se dieron cuenta que tenían un tesoro. Ella les contó experiencias animadoras de la predicación en los años 20, cuando conoció la verdad. Y ella iba a predicar de casa en casa y dice que, y hasta se menciona en el párrafo, que en 2 ocasiones pasó una semana en la cárcel. Ella predicaba. En su bolso de predicación siempre llevaba un cepillo de dientes por si acaso la arrestaran. Ya estaba preparada para eso. Incluso dice que en ocasiones cuando ella estuvo presa, su esposo, que no era testigo, la apoyaba y se encargaba de cuidar a sus 3 hijos. Sin duda, este tipo de ejemplos de nuestros hermanos nos animan muchísimo. Párrafo 13. ¿Qué hemos aprendido sobre el lugar de los hermanos mayores en la organización de Jehová? Que tienen un lugar importante en ella. Han sido testigos de cómo Jehová ha derramado muchas bendiciones sobre su organización y también sobre ellos. Debemos por eso verlos como una fuente de sabiduría y aprovechar muchísimo la experiencia que ellos tienen debido a tanto tiempo sirviéndole a Jehová. Es como menciona en el versículo 4 de Proverbios 18, las palabras de la boca del hombre son aguas profundas, y la fuente de la sabiduría es un arroyo que brota a borbotones. Ahora veamos el subtítulo: Beneficiémonos al máximo del ejemplo de los mayores. El párrafo 14 tiene la pregunta: ¿qué consejo les da Deuteronomio 32:7 a los jóvenes? El texto bíblico dice: recuerda los días pasados, piensa en los años de las generaciones pasadas. Pregúntale a tu padre y él te contará. Pregúntale a tus mayores y ellos te informarán. La pregunta 14 decía: ¿qué consejo les da Deuteronomio 32:7 a los jóvenes? Debemos tomar la iniciativa y hablar con los hermanos mayores. Puede que su salud física no sea la misma que antes, pero se han hecho un buen nombre ante Jehová. Él los valora y les da honra. Debemos ser como Eliseo, quien aprendió muchísimo de Elías. El párrafo 15 tiene la pregunta: ¿qué podríamos preguntarles a los hermanos mayores? Por ejemplo, se podría preguntar cuando era joven, ¿qué lo convenció de que había encontrado la verdad? ¿Qué vivencias lo han acercado más a Jehová? ¿Qué lo ha ayudado a seguir sirviendo feliz a Jehová? Y si uno hace una de estas preguntas, créame, saldrá muchísima información que aún hasta familiares ni siquiera lo han sabido. Así que vale la pena interesarnos por ellos. Por supuesto, también debemos ser prudentes porque alguna pregunta podría hacerlo sentir un poco sensible debido a los recuerdos que pueden venir a su memoria. Y aquí tenemos una fotografía combinada donde se indica que tal como Eliseo se benefició de estar con Elías, nosotros podemos beneficiarnos de las experiencias que nos cuentan quienes llevan muchos años sirviendo a Jehová. Y aquí se ve el caso de si sabemos que hay hermanos que están en asilo de ancianos, visitarlos sería fabuloso para ellos porque si no tienen familiares que se interesen por ellos, pues la congregación podría hacerlo. En la fotografía central superior, ahí se ve como una mamá posiblemente está mostrando a un niño cómo se predicaba antes y al fondo se ve a la hermana posiblemente que hacía esa labor. Así que hay mucha historia realmente que muchísimos no entendemos o no sabemos. Y luego se ve a mano derecha pues un hermano joven predicando con un hermano mayor
que tiene años y años de experiencia, detalles, cosas que podrían servir para mejorar nuestro ministerio, la oratoria o tal vez al conducir cursos bíblicos. Como Elías y Eliseo. En el caso de Eliseo, hasta el último momento se quedó con Elías y le dijo: no voy a dejarte. Así que había una relación muy especial y queremos también hacerlo también con nuestros hermanos. Veamos ahora el párrafo 16. Cuando un joven habla con un hermano mayor, ¿por qué salen los dos animados? El joven se convencerá de cómo Jehová ha cuidado a sus siervos, en este caso al hermano mayor, y el hermano de edad avanzada se sentirá querido, apreciado, y disfrutará todo lo que recordará cómo ha visto la mano de Jehová en su vida. Así que los dos salen animados. Párrafo 17. ¿Por qué podemos decir que los hermanos mayores se vuelven más hermosos cada año que pasa? Porque a través de los años ellos han dejado que el Espíritu de Dios los vaya moldeando y los vaya refinando. Esa es la razón que mientras más vamos conociéndolos a ellos, los veremos como un valioso tesoro en la congregación. Párrafo 18. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Lo que veremos será cómo pueden demostrar los mayores que consideran valiosos a los jóvenes de la congregación. Así que va a verse desde un punto de vista totalmente distinto. Veamos ahora las preguntas finales bajo el tema ¿qué respondería? La primera pregunta: ¿por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? Porque Él los conoce muy bien y aprecia sus hermosas cualidades. Se siente feliz cada vez que ven transmitir a los jóvenes la sabiduría que han adquirido. Valora su aguante y aprecia la fe que han demostrado en él. La siguiente pregunta: ¿qué lugar tienen los hermanos mayores en la congregación? A pesar de que ellos no cuentan con las mismas energías que en su juventud, siguen siendo usados de muchas maneras. Vimos el caso de Moisés, Daniel, el apóstol Juan, que siendo muy mayores, tenían un lugar importante en la organización de Jehová. Y en nuestros días hay muchos hermanos que, a pesar de ser viudos o estar en hogares de ancianos, siguen sirviendo al máximo según sus circunstancias. La pregunta final del recuadro es: ¿cómo se benefician los jóvenes si se esfuerzan por conocer a los hermanos mayores? En el caso del más joven, estará más convencido de que Jehová sabe cuidar a sus siervos fieles, como estos hermanos mayores. Verán a hermanos que a lo largo de los años han dejado que el Espíritu de Jehová los vaya moldeando y los refine. Por eso es que llegan a ser considerados como un tesoro. Así que, hermanos, ahí tenemos una idea de lo que podemos revisar para nuestro estudio de esta semana del 1 al 7 de noviembre. Un estudio que sin duda pone en el lugar que les corresponde a nuestros hermanos mayores, con un excelente ejemplo de fidelidad que tenemos en nuestras congregaciones. Con relación al tema de nuestro estudio, queremos recordarlo y es: valoremos a nuestros hermanos mayores. El artículo de estudio número 35. Como indica ahí, son un valioso tesoro realmente. Así que esperamos poder participar con nuestros comentarios este fin de semana y, por supuesto, siempre prestar atención a los que nuestros hermanos dan durante la reunión. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.